Después de 10 años en Alemania y de haber estado en 3 regiones diferentes y en 4 ciudades diferentes, creo que tengo la experiencia suficiente como para deciros si merece la pena o no vivir en Alemania. Empezamos. Lo primero de todo es poneros un poco en contexto. Estamos en Düsseldorf, estamos en el Medienhafen y aquí es donde he pasado mis últimos 2 años. Pero yo, como os he dicho, llevo 10 años en Alemania y los 5 primeros los he pasado en una ciudad que se llama Kulmbach, en la región de Bayern, de Baviera. Después de ahí estuve 2 años en Frankfurt. Después me fui a Darmstadt, que es otra ciudad que está cerquita de Frankfurt. Y estos 2 últimos años y medio los he pasado ya aquí, en Düsseldorf, donde he trabajado como delineante para un estudio de arquitectura que, por cierto, es el que ha hecho estos edificios, el Hyatt del Medienhafen. Y nada, toda mi vida he trabajado aquí como delineante y director de obra. Por eso os digo que después de haber estado en 3 regiones diferentes, que es en Baviera, en Hessen y en Nordrhein-Westfalen, que es este, tengo la experiencia suficiente como para deciros si merece la pena o no vivir en Alemania. Os lo explico en la siguiente ubicación. Y sí, vivir en Alemania merece la pena. Alemania tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas, sobre todo para mí la más importante, es la vida laboral. Aquí el trabajo es bueno, está bien remunerado, trabajas a la vanguardia de la tecnología. Entonces, en lo que es mi profesión como delineante y director de obra, la verdad es que sí que ha sido muy buena la experiencia. Además, también al vivir en un país extranjero, pues maduras antes, tienes que aprender un idioma, te abre la mente el vivir en otra ciudad completamente diferente a tu país. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que sí, que merece la pena por todas esas razones. Pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, una de ellas sería el clima. Ya veis que estamos en febrero y aunque hoy hace un día bueno, pues nunca pasamos de 10 grados. También la forma de ser de la gente, la cultura, es todo mucho más frío. Entonces, pues te cuesta todo un poco más, sobre todo si vienes de países como España o de Latinoamérica, donde la gente tiende a ser más amigable que en los países del norte. Pero bueno, en general yo diría que sí, que es una experiencia muy gratificante. Tiene muchas ventajas, sobre todo en la parte laboral, pero tiene esos inconvenientes también que te pueden hacer que la vida aquí sea bastante dura. Pero bueno, en general yo diría que sí, por lo menos durante un tiempo. Y digo durante un tiempo porque las cosas negativas que tiene Alemania pesan mucho, la verdad. Una de ellas es el clima, en la que prácticamente 6 meses estamos en invierno, y eso que yo vivo en una de las zonas más cálidas de Alemania. Y la otra sería la cultura alemana y la forma de ser de los alemanes. Los alemanes son muy correctos, tienen muchas reglas, pero también son muy fríos y un poco empáticos, diría yo. Es difícil hacer amistades, aunque las pocas que yo he hecho han sido muy buenas, pero en general es todo mucho más frío y cuesta mucho más tener una vida social como la podrías tener, por ejemplo, en España o Latinoamérica. Por eso, después de un tiempo, acabas teniendo un poco de nostalgia y a no ser que tengas alguna pareja o sí que te integres totalmente, es bastante difícil tener una vida aquí. Por eso yo, después de 10 años, he decidido mudarme, me voy a México. Allí he conocido a una mexicana de la que me he enamorado, así que mi nueva etapa comenzará en México.
Pero bueno, para los que queráis venir, os voy a dar mis 2 claves o las 2 cosas que yo creo que podréis hacer para venir a Alemania. Y las 2 claves, que en realidad se podrían resumir en una sola, serían el venir con una mentalidad abierta y ser capaz de integrarte. Venir con una mentalidad abierta significa el no comparar, asumir que ellos tienen diferentes costumbres a las nuestras y por eso no significa que sean peores o mejores, sino que son simplemente diferentes por la cultura que ellos tienen y por el clima, seguramente también. Y la segunda, pues el ser capaz de integrarte, venir y hacer lo que hagan ellos, aprender el idioma lo antes posible e intentar pues llevar la misma vida que llevan ellos, integrarte lo antes posible, teniendo claro tus costumbres también, pero intentar integrarte lo más posible a su vida. Eso te hará la vida mucho más fácil aquí en Alemania. Y después existen 2 formas de venir. Una sería solo y la otra acompañado. Yo vine solo y en mi caso mi aprendizaje fue mucho más rápido porque al estar solo pues me pude integrar más rápidamente, aprendí el idioma más rápidamente porque solo hablaba con los alemanes. Y eso me ayudó a que prácticamente en 6 meses ya pudiese hablar bien alemán y que en unos pocos años ya incluso ejercía como director de obra sin problemas. Sin embargo, he conocido a gente que ha venido acompañada por personas de su propio país y entonces el aprendizaje, la integración le ha costado mucho más, ha sido un poquito más difícil y les ha llevado más tiempo. Sin embargo, la ventaja que tiene eso es que ellos, por lo menos para ellos, esa integración y ese proceso no ha sido tan doloroso, por así decirlo, o tan difícil como fue para mí. Yo, sin embargo, lo conseguí en muy poco tiempo, ya a lo mejor en menos de 2 años, y a ellos les ha llevado más tiempo. Entonces, para mí también esas son las 2 formas de venir que tendríais que elegir. Bueno, yo en mi caso no pude elegir, pero si podéis elegir o ver cómo podríais venir, si venís acompañados o si venís solos. Así que en general, sí, es una buena experiencia, merece la pena vivir en Alemania. Puede que por un tiempo, en mi caso ha sido por un tiempo, puede que haya gente que se haya integrado más y al final hayan podido tener una vida aquí completa. También he conocido a gente que después de unos años ha visto que esto no era lo suyo y han regresado a su país. Así que bueno, existe de todo, pero yo creo que en general sí, porque hay muchas cosas buenas, como sobre todo la vida laboral y el tema de venir a otro país te hace también madurar, te hace aprender también otro idioma que siempre es válido. Encima es un idioma que es bastante importante. Entonces, sí, intentadlo. Yo os lo recomendaría, pero también os he advertido de lo que os puede pasar y de los inconvenientes que tiene. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos. Chao.